¡Bravo! ¡Vamos! Palabras más o menos para usted. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien, gracias. Llegué en bici. ¿Llegaste? Perfecto. Bien. Vino arrodillada, llegó hasta el estudio. Me temblaban las piernas. No, mentira. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? La extrañábamos ya, parece que pasó un montón de tiempo desde que vino a la presentación. Es verdad. Igual me enteré que estuvieron hablando de mí la semana pasada. Me gusta porque nos caga pedo en vivo. Eso ya habla muy bien de ella. Sí. Yo lo tengo que decir. No, es que tuvimos ahí un pequeño encontronazo. Particularmente nosotros. vos Sí. te estuviste acordando. Sí. Bueno, se viene un año largo. Es la primera columnista que Te interpela, así sí, como. interpela. Sí, soy la primera Hay que que me tener cuidado. confronta. Uy, bueno, no sé si es algo bueno o malo, me da como un poco de miedo. No pasa nada. No, usted es la que por ahí entiende más de comportamientos. Ya de usted, ¿viste? Ya de usted. Hay un poquito de miedo, ya hay un poquito de susto. Claro, el tema es que usted tiene herramientas, yo es como que, ¿viste? Soy un pobre joven, locutor. Voy. ¿Qué locutor? ¿Qué locutor? No, pero sí, la primera que fue así, me parece que esta frase de sobrecito de azúcar, todas esas cosas. Todas esas cosas, te quedó Claro. esa, te quedaste Sí, pensando. no, igual está bien, imagínate que no hay frase para el cierre de este año. Bueno, puede ser una distinta cada vez, que lo dijeron la semana pasada y me pareció que estaba bueno. Sí, Eso. sí. Una distinta cada vez. O bueno, ir encontrando. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de ir encontrándose, de la identidad y lo que nos representa. Mirá, Me gusta. mirá vos. Me gusta. ¿Cómo es eso? ¿De qué a ver. Bueno, transitamos el censo, los escuché. Bueno, estaba Andrés muy enojado hace un rato con el tema del censo. ¿Cómo les fue la experiencia del censo? Bien, a mí me encantó. Sí. Todo lo que es así cívico, llegué a un punto de mi vida donde me encanta. Donde estoy esperando ansiosamente todo lo que son los datos más detallados. Digo, si bien ya se tiró un aproximado de la cantidad de gente, que era el número como más importante, después me interesa después todo lo que es datitos. Lo mismo me pasa con las elecciones. Claro. Donde hubo más votos, donde hubo más porcentaje de participación, todas esas cosas me tienen bastante apasionado. Bien, buenísimo. Bueno, ¿no? Un poco nos nombra también, digo, el tema de cuántos somos. Hace un tiempo, y ahí se me ocurrió un poco esta columna, hace un tiempo escuché en la tele la publicidad del censo, ¿no? Sí. Que decía, bueno, cuántos somos, cómo vivimos y cómo somos. ¿Y cómo somos? Decía. ¿Cómo somos? ¿Cómo Mirá. somos? ¿Cuántos somos? ¿Y cómo vivimos? Decía como el final de la publicidad del censo. Y yo dije, bueno, ¿cuánta información, no? Esto, bueno, ¿cuántos datos se van a sacar del censo? ¿Y cómo nos nombran también? ¿Cómo nos nombran otros en este caso, no? Que bueno, en este caso es el INDEC quien nos va a decir cuántos somos. Y cómo a partir de ahí empezamos a conformar distintos enunciados que decimos, bueno, hasta hace un tiempo, hasta previo al censo, éramos los 40 millones de argentinos, ¿no? Claro. Y eso era un poco lo que nos nombraba y, bueno, parte de esos 40 millones de argentinos. Y digo, bueno, ahí hay otros que nos dicen, en este caso, cuántos somos y cómo nos identificamos con ese número en tanto argentinos. Y después me quedaba pensando en esta cuestión de que, bueno, puede cambiar, ¿no? Previo al censo empezaban todas estas apuestas de cuántos íbamos a hacer, de si íbamos a llegar a 50 millones o no. Y yo decía, bueno, otro anunciado que viene de otros y que también ahí uno los agarra y se termina identificando con eso, ¿no? Digo, bueno, seguimos siendo argentinos igual, seamos 40, 47, 50, 47 digo porque es el número aproximado que se tiró ahora, entonces a partir de ahí pensaba, bueno, ¿qué nos hace argentinos entonces? Si no es ese enunciado que viene de otros. ¿Qué piensan que nos hacen argentinos? El mate. El mate, acá estamos todos Estamos con el mate. todos como, ¿no? Sí. El fútbol. No, digo, hay muchos elementos que se tiran de esto forma el argentino, pero hay un Buenos Aires centrismo o porteño centrismo sí. más que nada, que trata de establecer qué es el argentino olvidándose de el resto de las provincias, el resto de las regiones y más que nada de los orígenes. Sí. Digo, se habla del argentino a veces, muchas veces, a partir de 1810. Digo, todo lo que identifica a partir de 1810 como si antes no hubo nada. Claro. Como si todo el territorio argentino no hubiese estado habitado, donde elementos de las personas que vivieron en territorio ahora argentino antes, listo, quedó atrás.
creo que queda muy cerrado en eso, que es el argentino muchas veces. Claro, bueno, fíjate, digo, cómo directamente lo vinculás con la historia, ¿no? Digo, cómo ahí esta identidad se vincula directamente con nuestra historia de quienes hemos sido también, ¿no? De cómo se ha ido construyendo este relato también de quiénes somos y cómo puede ir cambiando, ¿no? Digo, bueno, previo a 1800 eran otros los argentinos, ¿no? Digo, tenían su propia historia. Después fueron diferentes. Digo, y lo que se decía también de esos argentinos ha sido distinto. Entonces, digo, bueno, pero seguían siendo argentinos. Digo, tanto los previos a 1800, los de ahora, digo, los porteños, los de otros lugares del país. Entonces, bueno, digo, y una persona que no toma mate, volviendo a esto del mate, bueno, ¿es argentino? Sí, claro. Sí. Si nosotros, les argentinos, no tomáramos mate, ¿seríamos argentinos? Sí. Sí, claro, Sí, claro que obviamente. sí. Digo, hay un montón de cuestiones que constituyen la identidad para nosotros, pero que en realidad pueden ir cambiando. Esto de los 40 millones, de los 47, de los 50, bueno, puede variar. Del mate, no mate, del fútbol, no fútbol, ¿no? Digo, ustedes, vos, yo. Voy a empezar conmigo y después me cuentan ustedes. Digo, bueno, ¿cómo soy? Digo, ¿no? Bueno, ¿qué hace a Maggie? Y yo puedo decir, bueno, soy, qué sé yo, ordenada, soy torpe, soy trabajadora, ¿no? ¿Ustedes cómo son? ¿Qué enunciado? Mira, yo creo que me voy está a haciendo pensar y responder. ya es un montón para mí. La primera voy a responder por los dos. Que soy ansioso. Sí, adhiero. Ansioso. Vos hoy por ahí sumás otra cosa antes, me parece. Antes que ansioso. Padre. Claro. Sabía. O sea, estoy hablando más de él que de mí, pero sí, soy ansioso, Anotalo eso. Estoy hablando más del... No, porque lo reconozco y lo veo en la mirada. En la mirada ya se le ve eso, ¿viste? Las respuestas uno que lo conoce, pero sí, soy ansioso, soy obstinado, soy como en algunos aspectos meticuloso, podría decir. Eso me hace. Claro, bien, por allá. Tengo tanto. Tengo la lista, esperen. Soy maniático, obsesivo, compulsivo. Entonces todo eso hace súper exigente conmigo mismo. Con los demás también. A esa me adhiero también. Y además, Mauro es Mauro, es como el universo Mauro. Bien. Es como yo ya llegué a un momento en mi vida donde me entiendo como universo Mauro. Claro. Bueno, pero ¿no? Ahí el nombre es algo que nos reidentifica. Bueno, hoy también existe la posibilidad de cambiarse de nombre. Claro. ¿No? ¿Dejarías de ser Mauro si te cambiaras de nombre? No, ¿Dejarías de ser vos? seguiría siendo Mauro. Claro. Digo, bueno, estas dos cuestiones, la historia y la vivencia y todo lo que nos ha atravesado y cómo habitamos el mundo, esto del universo de cada uno, y el nombre con el que nos interpela, que puede ser, digo, hoy un nombre y otro nombre, otro día, eso hace y constituye un poco nuestra identidad, ¿no? Digo, estas dos cuestiones y esto de... Bueno, yo soy también a partir de lo que he vivido, digo, si yo me saco mi nombre, si me saco, bueno, estas características que nos nombramos hoy, bueno, yo probablemente siga siendo yo, ¿no? Digo, no voy a decir Maggie porque es mi nombre. Claro. Siga siendo yo y mi forma de habitar el mundo. Y eso nos pasa un poco, creo que a todos, ¿no? Esto, bueno, somos esto, digo, si Andrés, bueno, antes de ser papá, ¿era Andrés? Sí, claro, era Andrés, ¿no? Bueno, hoy sos Andrés papá también, ¿no? Se suma esa cuestión. Pero bueno, son también, me parece importante que las pensemos como cosas que pueden ir cambiando en el tiempo y que eso no deja de considerar que nosotros somos nuestro propio ser, ¿no? Nuestra propia identidad y cómo también depende las situaciones y los lugares y los momentos en los que estemos, esta identidad puede ir cambiando. Por ejemplo, yo... supuestamente, no estaría diciendo lo mismo acá que si estaría en una entrevista de trabajo. ¿Hubieran dicho lo mismo? Si te preguntan cómo sos. Y uno diría, soy responsable, cumplidor. Ahora entiendo por qué nunca quedé en una entrevista de trabajo. Claro. Claramente. ¿Vos cómo sos? Mauro. Claro. Universo Mauro. Universo. Sí, creo que uno va por esas características que se amoldan a lo que puede estar buscando quien te está entrevistando. Exacto. Claro, bueno, vamos recortando también, ¿no? Un poco Sí. de nuestra identidad y esta identidad no solo va cambiando a partir de
de los enunciados que pueden ir cambiando, sino depende de las situaciones y los momentos y el contexto en que uno esté, va siendo uno distinto. O sea, yo acá soy Maggie, la que viene a hablar de la columna de psicología, ¿no? Probablemente no sea la misma Maggie hija, probablemente no sea la misma Maggie docente de mis alumnos. Soy distinta. La Maggie profesional. Exacto. La Maggie en consultorio, no, primeramente no estaría hablando de ella. No, totalmente. Totalmente. Por empezar, ¿no? Pero sí, somos. Entonces, bueno, soy yo en cada uno de esos fragmentos y de esas narrativas que vamos construyendo. Y lo que hace principalmente que se constituya nuestra identidad como tal, además de la historia, es lo que narramos de ella, ¿no? Es esto, bueno, lo que ponemos en palabra y lo que seleccionamos de nuestra historia para decir quiénes somos. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, los argentinos somos 40 y algo de millones hoy, y lo podemos decir ahora porque ese es el dato que nos aporta otro sobre quiénes somos, cuántos somos y cómo esto, ¿no? Cómo somos, cómo vivimos y todas esas preguntas que hacía la publicidad del censo. Pero si yo voy a otro lado, capaz, a un país extranjero, no voy a decir, hola, sí, yo soy una de los 40 y pico millones de argentinos, ¿no? Seguramente seleccione otras cosas para decir sobre quién soy. Mi nacionalidad probablemente sea muy importante en quién soy, ¿no? En otro lado, porque además aparece esto. Sí. ¿También la nacionalidad te define como persona? A ver. Pensando en esto, en este ida y vuelta de soy argentino, bárbaro. Me autopercibo Mauro, ¿no? Sí. Pero ahora, esa característica de ser argentino define a Mauro solamente. A ver, es re interesante justo esta pregunta porque tiene que ver con que nos vamos a identificar también en la diferencia con el otro. Ajá. ¿No? Este es un primer modo de identificarnos. Es, bueno, yo soy argentina, entonces no soy, qué sé yo, chilena, no Ajá. soy boliviana, no soy, qué sé yo, española. Entonces, en un primer momento nos vamos a identificar diferenciándonos del otro, es lo que no soy, ¿no? Entonces yo sé que soy Maggie y no soy Mauro, ¿no? Entonces sé que, bueno, soy la segunda hija y no soy la tercera, ¿no? Digo, en mi familia. Entonces, en un primer momento sí me diferencio como aquello que no soy, sí va a constituir parte de mi identidad. Ese es uno de los primeros momentos en que me identifico. Después, desde el comienzo de nuestra vida, nuestros madres y padres han ido ofreciendo distintos enunciados de quiénes somos y cómo somos, incluso antes que nosotros los podamos elegir, ¿no? Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya hay ahí bueno, va a ser de tal forma, va a ser de tal otra, le va a gustar esto, no le va a gustar aquello, ¿no? Va a ser varón, va a ser mujer, se va a llamar. Exacto, todos enunciados que previenen incluso nuestra llegada, que nos anticipan de algún modo desde el deseo. Ojalá siempre sea desde el deseo. Y después nosotros, al comienzo no podemos demasiado pelearnos con aquello que viene de afuera, ¿no? Bueno, el nombre, y capaz que en tus primeros años no puedas cambiarte el nombre, y fue algo que eligieron otros. Claro. Sí, capaz aquello que te gusta, bueno, no sé, le va a gustar jugar a la pelota y nunca en tu vida agarras una pelota, bueno, capaz que ahí sí empezás a marcar y a elegir aquellos enunciados que sí querés y aquellos con los que no querés formar parte o compartir o que constituyan tu identidad, ¿no? Pero está bueno pensar esto, que siempre los enunciados provienen de otros, ¿no? Así como en este caso, a partir del censo, el enunciado de cuántos somos, cómo vivimos, vienen de otros. Toda nuestra identidad está conformada por enunciados que vienen de otros. En la adolescencia, por lo general, es un periodo en que uno revisa todos esos enunciados y se pelea bastante con esos enunciados, y capaz algunos volvés a elegir y otros no. Y otros decís, bueno, no, yo no quiero ser, qué sé yo, la niña, no sé, sumisa que era mi familia, ¿no? Claro. Que es un poco como me han nombrado ahí, bueno, o no quiero ser la responsable en la escuela, ¿no? Y que ocupabas un poco ese lugar, bueno, te rebelás frente a ese enunciado y empezás a hacer otra cosa, ¿no? Y esa es una posibilidad que se abre en la adolescencia, por eso es tan importante ese periodo. Pero lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Adolescencia, adolescente. Exacto. ¿No? Los duelos. Sí, los duelos también de esos enunciados que vienen de otros y con los que uno mucho tiempo se identificó. Y bueno, y hay que duelarlos y en todo caso adoptar otros, ¿no? Como nos pasará ahora con quienes somos los argentinos,
bueno, dejamos de ser 40 millones, capaz que viene otra persona y nos empieza a nombrar como 50 millones porque estamos más cerca de ser 50 ahora. Y bueno, y tendremos que pensar que tal vez dejemos de ser 40 y empecemos a ser 50, ¿no? Digo, desde nuestro discurso. Y ahí es donde interviene la importancia de la palabra, ¿no? La importancia de la narrativa y de esta historia que nos vamos construyendo a partir de nombrarnos y decir quiénes somos. Sí, esto que decía es muy interesante porque por lo general tiene mucha relación a algo que yo siempre digo cuando comienzo mis clases, las primeras veces, es como su clase de literatura, digo, es como esta idea de les guste o no les guste la literatura, estamos todos atravesados por narraciones, ¿no? Nos construimos a nosotros, construimos nuestra historia a través de narraciones. Es algo que nos interpela, por más que nosotros evitemos. Claro. Entonces, esto que nos estás contando hoy tiene mucho que ver con esto que hablas vos de la identidad, pero también en cómo uno elige y recorta qué cosas contar, no solamente de uno, sino de otra cosa, ¿no? Es como, me parece muy interesante cómo, recién también haciendo un poco de chiste esto que decía el universo Mauro, es como, ¿qué recortamos de nosotros para mostrar en ciertos ámbitos, en ciertos lugares, ¿no? Es como, no me construyo de la misma forma a través de estos relatos en distintos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué voy tomando de lo que hay y de lo que me imponen para armar mi identidad, ¿no? Claro. Entonces me parece como que es interesante y que se puede llevar a distintos ámbitos. Sí, bueno, era un poco esto de lo que hablábamos recién. Era esto de lo que hablábamos recién, de cómo nos nombramos en diferentes situaciones. En una entrevista de trabajo probablemente yo no hable igual que si como estoy hablando acá, ¿no? Y no me nombre y no me desenvuelva de la misma forma. Entonces, también ahí va cambiando esto. Depende de las situaciones y depende de los contextos. Y somos un poco fragmentos de esas historias, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, que tanto cada uno de nosotros como argentinos y argentinas somos también fragmentos de nuestra historia, ¿no? Esto, bueno, cuando hay que contar quiénes somos, los argentinos y las argentinas, también recortamos una parte, ¿no? Claro. Y también depende con quién y depende en qué situación, y probablemente si queremos, bueno, mostrar la parte más linda de la Argentina, vamos a recortar las partes que más nos gustan. Sí. Y si estamos muy enojados y queremos hablar mal, vamos a recortar partes que no nos gustan, ¿no? Sí, porque tenemos de todo, hay que decirlo. Como tenemos todo lo bueno y tenemos todo lo malo también. Es como, ¿no? Sí, no, yo me quedo con esto. Perdón, Andrés, dale. No, que con respecto a esto de los recortes y cómo fue la construcción de la historia argentina, también se realizó de esa manera. Digo, durante cuántos años en la escuela se ha enseñado de la campaña del desierto y no del genocidio indígena. Cuántas veces en las escuelas o en los medios se trata de no contar con exactitud lo ocurrido durante la última dictadura y te lo cuentan como, bueno, vayamos al caso extremo, te lo cuentan como si fuese una guerra. Cuando no hubo una guerra, sino que hubo un solo... Exactamente, la teoría de los dos demonios. Te lo cuentan como... no, acá pasó algo y hubo que hacer algo en contra. No, en realidad hubo un terrorismo de Estado. Como también se ha recortado desde ese lado para contártelo. Y digo, también cómo se hizo esa construcción de la Argentina. Digo, fines del 20, principios del... Perdón, fines del 19, principios del 20, cómo... Se trata de tomar ciertas cosas y contarte, sí, esto es la Argentina. Tomá, el Martín Fierro. Claro. El Martín Fierro. No, Gaucho. Pensé que estabas hablando del premio igual. Que hablábamos de ese. Digo, cómo también se ha recortado de ese lado para tirártelo en la escuela. En la época donde se trata de formar. Claro, digo, ahí también cómo claro. se Bueno, recorta. han habido también distintos movimientos para justamente conformar qué es la identidad argentina, ¿no? Y en eso mucho tiene que ver la escuela. Mucho de, bueno, el proyecto de la identidad argentina, el proyecto de nación, ¿no? Y entonces, claro, bueno, ahí se suponía que iban a formar ciudadanos con tales y tales y tales características, ¿no? Y que sepan y que tengan una mirada y un recorte de la historia que vaya por cierto lado. Te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Quizás no tenga la respuesta, pero digamos, hay ciertos, vamos a llamarle estudios, entre comillas, sociológicos, psicológicos, de qué cosas hacen que uno sea argentino. Bueno, le podemos llamar, no tengo exactamente la respuesta como vos decís. Sí, hay obviamente autores y autoras que hablan sobre las significaciones sociales, ¿no? Ajá. Eso que nos ponemos de acuerdo de sociedad de, bueno, ¿qué estamos todos más o menos de acuerdo a esto que decíamos? Bueno, el fútbol, el mate, ¿no? El asado, sí. Bueno, ¿cuáles son las cosas que más o menos compartimos entre todos? Lo que pasa es que van cambiando, claro, ¿no? Sí. Es como un imaginario de todo un magma de significaciones que
necesitamos pensar que hay una fijeza y que eso se mantiene, pero en realidad van cambiando todo el tiempo, ¿no? Y entre ese magma de significaciones sociales está, lógicamente, esto de cuántos argentinos somos, ¿no? Y de cómo somos. Cambia eso, y eso no significa que dejemos de ser argentinos. Bueno, viene otro dato y seguimos siendo, y hay otras significaciones que nos mantienen en ese lugar, como a nosotros mismos, digo, ¿no? Bueno, si yo mañana dejo de ser psicóloga o dejo de ser docente, bueno, voy a seguir siendo Maggie, ¿no? Cambia justamente ese punto, pero sigo siendo yo, ¿no? Hay algo ahí que se mantiene. Exacto. Justamente en el constante cambio. Qué difícil pensar, ¿no? ¿Quiénes somos? Venimos de un proceso que también nosotros lo hablábamos, y por ahí parece una pavada, ¿no? Pero la cuarentena, que nos obligó a quedarnos adentro, muchos y muchas en soledad, y cuánto también pensamos de eso, ¿no? De quiénes somos, cómo somos. En muchos casos, parejas que se han afianzado, parejas que se han disuelto, y creo que también esto juega, y ha pasado y ha atravesado el quiénes somos, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? Claro, porque obviamente que la identidad no se constituye únicamente en uno, sino que también esto en el vínculo con los otros. Es la típica pregunta de, bueno, estás saliendo con alguien, bueno, ¿qué somos? ¿No? Digo, que la hacemos. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? La pregunta incómoda. Que justamente es, bueno, el momento de nombrar algo de eso. Sí. ¿No? Justamente de ponerle palabras. Y bueno, claro, cuando en la cuarentena, bueno, nos encontramos ahí todos encerrados con las personas que vivíamos, bueno, pueden haber surgido esto. Bueno, ¿qué somos? Y también, bueno, ¿qué tenemos en común? Esto de, bueno, ¿en qué nos diferenciamos? Digo, tampoco es fácil vivir con la alteridad del otro, podemos decir, ¿no? El otro como diferente. Digo, nos Claramente no es fácil. Nos constituye como individuos, porque a partir de ahí, de la diferencia, surge nuestra propia identidad. Pero bueno, también tenemos que darle la posibilidad al otro de que sea otro. Claro. Sí. ¡Fua! Pero me ¿cómo encanta. arrancamos? Estoy como... Seguiría hablando 2 horas más, Por favor, ¿cómo arrancamos? Mirá vos, desde un censo, ¿no? Vos decís que el censo es contar personitas nada más, no, mirá. No. Hay un montón de cuestiones. Y te pregunto, justamente, ¿qué pregunta crees que le falta? ¿Lo hiciste digital? Lo hice digital hace mucho, Bien. así Yo que también. hay algunas que no me acuerdo. Pero más allá de las que has respondido, ¿qué pregunta crees que le faltaba al censo? Y participás por un... Una movida muy importante en Twitter, yo sigo bastante la red, sobre el tema de la discapacidad, ¿no? Como muchas de esas cuestiones se dejaron de lado y bueno, y son re importantes, ¿no? Sí. Para pensar políticas públicas con respecto a la discapacidad, y no aparecían. Sí aparecía únicamente esto, bueno, de discapacidad motriz creo que aparecía. No, en realidad aparecía como dificultad para moverse, algo así. Otra vez repito que no me acuerdo bien, pero no particularmente con respecto a la Creo discapacidad. que había algo así como una dificultad para comprender o entender, algo así era, me parece, Tendríamos pero que buscar las preguntas. Ahí lo va a hacer Andrés, mirá, lo va a hacer Andrés, está en eso, porque lo conozco, sabía que no iba a estar Sí, mandando también un que WhatsApp, no, claro. Escuchame. una persona profesional como él, pero me parece que había algo así, porque de hecho me reí con esa pregunta que digo, a ver, si estás haciéndolo, calculo que, ¿viste? Porque no es que preguntaba, creo que en el hogar, no sé si creo que por ahí estoy hablando giladas, pero algo, ¿tenés dificultad para comprender estas preguntas? Es como... No me acuerdo. Una cosa de esa, así me mirá. parece que era, no me puedo acordar, pero bueno, me parece que venía por ese lado. Claro. Bueno, después obviamente están, y me encantan, de toda la catarata de preguntas que surgió. Bueno, podrían haber preguntado si membrillo batata, ¿no? Si mate amargo dulce y cosas así, y me parece que está buenísimo eso. No les costaba nada preguntar de qué cuadro eras, también Claro. esa era otra. Sí. Otro tweet que me encantó. Pero bueno, fíjense que digo que todas es, bueno, diferenciándose del otro, es o te gusta el membrillo o te gusta la batata. O sea, si te gusta la batata no te va a gustar el membrillo, ¿no? Entonces, como esto, la identidad se construye a partir de diferenciarse con otros, ¿no? Sí. Y después, con esos con los que quedas en el mismo grupo, se encuentran cosas en común, ¿no? Y también sacarle un poco, ¿no? Este mote negativo a la diferencia. Es como eso, ¿no? ¿Te gusta el membrillo? A mí me gusta la batata. Bueno, sonó horrible, me gusta la batata. Pero en mi cabeza, igual, ¿eh? Sí, claro. Para nada. Pero es como eso, ¿no? Como manejarnos desde ese lugar
sacándole esa cosa negativa de la diferencia. Sí, lo que pasa también es que esto, sin la diferencia no nos podemos constituir, entonces es como fundante de que exista la diferencia en sí. Entonces darle, lo que decía antes, darle la posibilidad al otro de ser otro, nos permite a nosotros ser nosotros mismos. Digo, si se borraran esas diferencias, nosotros mismos entraríamos en crisis, nuestra propia identidad, digo, si no nos diferenciáramos de otro. Aparte que aburrido sería todo si seríamos todos iguales. No, Andrés, tenés la... Sí, acá está, dice, en este hogar, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse? Por ejemplo, recordar la dirección de su casa, comunicarse, por ejemplo, entender o ser entendida por otras personas, oír, aún con el uso de audífonos, ver, aún con anteojos puestos, por ejemplo, ver la letra impresa en un diario, comer, bañarse o vestirse sola. Está bien. Es la única. Porque chequeé el resto. Paréntesis, me sorprendí mucho con el Patón Bausa con su Alzheimer avanzado, ahora que dicen. Te hago otro paréntesis, sí. se la mandó totalmente el Bambino Pons porque la familia no había dicho nada. Y sí. en esos casos no hay que decir nada. Pero esa bueno, es la única, porque estaba chequeando el resto de las preguntas y ya van más orientadas a lo que es vivienda, a lo que es trabajo, y es la única vinculada a algo de eso. Claro. Se podrían haber preguntado otras cosas por ahí como para ampliar el espectro, ¿no? Y sí, bueno, yo en realidad no convivo con personas con discapacidad, pero sí vi personas que pedían un poco más de información con respecto a eso, sobre todo justamente para pensar políticas públicas que nos permitan esto, que el otro pueda vivir por nosotros, ¿no? Sí, Digo, totalmente. Y para eso tiene que haber también una movida que le permita al otro ser otro al lado nuestro. Mira vos, ¿nos queda algo en el tintero? No nos queda nada, pero increíble. Increíble, la verdad, mira, para que lo vamos a... porque está así, el aplauso. Angelada tu primera columna. ¿Y cuánto nos queda por hablar? Porque esto es algo que nos estamos pateando desde hoy. A las sillas, ¿viste? Es como que hay una guerra acá, hay una guerra. No, ¿cuántas cosas que nos quedan por hablar? Porque yo no me quería meter, pero hablaba así y hay un montón de cosas que se disparan, que por ejemplo, adolescencia, los duelos que atravesamos, salud mental. Bueno, con la salud mental, hace muy poquitito, no sé si fue ayer o antes de ayer, también se empezó a hablar mucho de salud mental con el tema de Felipe Pettinato. Sí. Y dije, cambio la columna hace 2 días. Dije, cambio, hago otra cosa y me meto con eso y digo, bueno, no. Espera un segundo. Me molesta mucho cuando se habla de salud mental en momentos así nada más. Y sí. Pasó lo mismo cuando con lo de Chano. Con lo de Chano. Como un momento. En su momento con el Morro. El Morro García, claro. El Morro García. Tiene que pasar algo para que se hable y no estaba bueno. Hace poquito, una noche en C5N encontré haciendo zapping que tienen una columna. Y lo dijo y lo reconoció el conductor, decía, esta columna que antes le dábamos 2 o 3 minutos, ahora le vamos a dar un poquito más, le dieron 6. O sea, bueno, vale. Pero me parece que es necesario hablar mucho de eso, porque hay un montón de cosas atrás. Sí. Y después cuando pasan situaciones así hablamos de salud mental. No, claro. Aparte se viene propiciando un cambio re importante últimamente en el paradigma de la salud mental. Bueno, no es últimamente, la ley de salud mental es desde la nueva ley, le decimos nueva, pero es 2009-2010. 2010. 2009-2010, perdón. Sí. 2010 incorporó a las adicciones como una enfermedad. En realidad se incorpora como un padecimiento que tenga que ver con la salud mental, porque antes no estaba incluido dentro de la salud mental. Así que, cuesta mucho la implementación, ¿no? Digo, de estas leyes que vienen con un paradigma nuevo, como la ley de la ESI. Digo, traen, miradas completamente diferentes y cuesta la implementación. Hay que mover algo ahí de esto que nombrábamos antes de las significaciones sociales, ¿no? De hacemos las cosas de determinada manera, empezar a pensarlas y hacerlas de otra forma. No es fácil tampoco. No. Bueno, señoras y señores, ha pasado el debut oficial de la licenciada Maggie Melo. Otro aplauso que se lo merece. Escuchame una cosa. Sobre todo porque me hizo pensar a las 10 de la mañana. A las 11. Si te enganchaste recién, lo vas a poder escuchar en Spotify. Ajá. Y también en nuestro canal de YouTube, todo este recorte para escucharlo tranquilo, pensarlo, pensarla, pensarte, ¿por qué no? También para vos que y dejar comentarios en las redes que pensás, ¿no? Tipo, ¿qué te construye a vos de identidad? ¿No? Eso también estaría bueno. Exactamente. Hemos abierto este consultorio, esta terapia de diván, si te gusta,
de face to face, frente a frente, lo que más te guste. Maggie, gracias. No, gracias a ustedes. Fundamental, Me la gente que te quiera encontrar, que te quiera consultar, estás a full, laburando a full, Sí. estás con consultorio a pleno, pero te pueden seguir, te pueden Sí, encontrar. hago mis apariciones ahí por Instagram, que es psicóloga Magdalena Melo, así todo seguido. Ahí estoy y bueno, y hago publicaciones y cosas, intercambios con quienes me sigan, así que pueden hacerlo. Tiras Tienen consejitos ganas. también, todo ahí. Y yo no soy fan de los consejitos, porque bueno. Íbamos re bien, ¿por qué? ¿Por qué te metes ahí? Y para cerrarlo. Si sabes que no. Me encanta. Va a ser un año duro. esto, No, largo. bueno, invito a pensar también en las redes. Eso, ¿no? ahí Como está, acá. bueno, me gusta, me eso gusta. quería decir. Ay, Eso, ahí te Claro. interpreté, perdón. Ahí está. No, yo me expresé mal. Claro. Qué difícil va a estar Por favor. Señoras y señores, 38 minutos de las 11 pasó, Maggie. Qué lindo momento, gracias. Hay mates, hay facturas, hay bizcochitos, Sí. hay de todo. Y se viene el señor Lucas Wimil, ya está con nosotros. Lo recibimos en un ratito, nada más le voy a ir a dar un abrazo porque hace un montón que no lo veo. ¿Conocés Giros? No. Bueno, hoy te invito a conocerlo. Bueno, Y, me quedo. a y conocer. el próximo, ahora ahí Lucas ya me dijo, te invita también el 27 que tocan en el Teatro Bar de la Plata. Ah, buenísimo. Así que, mira, ahí está. Te invito a conocerlo, Luquitas, ahora y a escuchar un poquito de Giros y de todo lo que se viene. Se viene disco, se viene más material audiovisual, se vienen un montón de cosas. Señores y señores, hasta la 1 de la tarde. Esto es... Casi milenio.